Estimados estudiantes de la especialidad de contabilidad, reciban un cordial saludo y a la vez darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Diana Yanet Rojas Eugenio, de profesión contadora pública. En esta oportunidad estaré a cargo del curso Aplicación de NIC en el turno mañana. A continuación paso a explicar sobre el sílabo que vamos a desarrollar. El sílabo. El curso es aplicación de NIC. Número de hora de clase 72 horas. Número de crédito 2, año académico 2020. Duración 18 semanas. Docente, contadora pública Diana Yanet Rojas Eugenio. Correo diana.rojas.eugenio@gmail.com. La unidad didáctica de aplicación de NIC corresponde a la carrera profesional de contabilidad, siendo de carácter teórico, práctica. Tiene el propósito de preparar al estudiante para conocer los conceptos fundamentales del marco conceptual para la información financiera, el tratamiento, análisis, evaluación, aplicaciones prácticas, contabilización y utilización de las normas internacionales de contabilidad vigentes y adoptados en el Perú. Competencias de perfil de egreso. Tenemos dos competencias, la competencia genérica y la competencia específica. Dentro de la competencia genérica tenemos adquirir conocimientos, trabajo en equipo, comunicación efectiva e innovación. Dentro de la competencia específica, brindar apoyo operativo y auxiliar en las actividades de procesos contables, brindar asistencia en las unidades de procesos contables y, por último, analizar la información contable de las distintas áreas del negocio. Resultado del aprendizaje: analizar y aplicar las normas legales vigentes y registrar las operaciones contables según normas internacionales de contabilidad, y poseer una gran capacidad de trabajo de equipo. Programación de contenidos. Dentro de los contenidos están todos los temas que desarrollaremos las 18 semanas. Tenemos 4 prácticas calificadas, un examen de medio curso, un examen final y un examen sustitutorio. La primera práctica calificada será del 11 al 15 de mayo. La segunda práctica calificada será del 25 al 29 de mayo. La tercera práctica calificada será del 22 al 26 de junio. La cuarta práctica calificada del 6 al 10 de julio. El examen de medio curso será del 8 al 12 de junio. El examen de fin de curso del 20 al 24 de julio y el examen de fin y el examen sustitutorio del 27 al 31 de julio. ¿Por qué llamamos examen sustitutorio? Porque sustituye o reemplaza a la nota generalmente desaprobada del examen final o del examen de medio curso. Instituto Superior Juan Bosco, Girón 2 de Mayo 400. La metodología. Enseñanza y aprendizaje. Las clases se impartirán en sesiones teóricas y prácticas, en las que se expondrán normas de carácter universal y específico a los casos expuestos. Se organizará a los alumnos en grupos para efectuar trabajos de investigación en función a las principales unidades del sílabo. Se entregará con anticipación a las clases a tratar material de lectura consistente en separatas formuladas sobre la base del sílabo, texto de libros y casos prácticos. Evaluación del aprendizaje. Para aprobar la unidad didáctica se requiere una nota mínima de 13 y tener una asistencia mínima del 70% a las actividades de aprendizaje. El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número mayor a 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación, asignándole la nota 1 desaprobado por inasistencia.
El estudiante podrá rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de la unidad didáctica al término del periodo lectivo, matriculado siempre y cuando tenga un promedio entre 10 a 12. A continuación, paso a explicar el primer tema de NIT. El primer tema, marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. El marco conceptual agrupa Instituto Superior Juan Bosco. las definiciones, conceptos y lineamientos que son la base para preparar la información financiera. El marco conceptual fue aprobado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en el mes de abril del año 1989 para su publicación en el mes de julio del mismo año y adoptado por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad en el año 2001. Introducción. Muchas entidades de todo el mundo preparan y presentan estados financieros para usuarios externos, aunque estos estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro. Por ejemplo, los estados de situación financiera de Perú pueden ser similares a los estados de situación financiera de Ecuador. Además, existen entre ellos diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, circunstancias económicas y legales, porque las leyes son distintas de cada país. Estas circunstancias diferentes han llevado a utilizar una variedad de definiciones de los elementos de los estados financieros. Por ejemplo, los términos activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Más adelante vamos a ir desarrollando las definiciones de estos términos. Asimismo, tanto el alcance de los estados financieros como las informaciones reveladas en ellos se han visto afectados por esa conjunción de circunstancias. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene la misión de reducir las diferencias por medio de la búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cree que los estados financieros preparados para tal propósito cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Los usuarios toman decisiones económicas como, por ejemplo, deciden si van a comprar, mantener o vender inversiones en patrimonio. En patrimonio tenemos bienes, derechos y obligaciones. Asimismo, evalúa la administración o rendición de cuentas de la gerencia. Evalúa la capacidad de la empresa para realizar los pagos y suministrar otros beneficios a sus empleados. Evalúa la seguridad de los fondos. Determina políticas impositivas dentro de la empresa. Determina las ganancias distribuibles y los dividendos. Entendemos por dividendos que es parte de las ganancias de una sociedad que se distribuye periódicamente entre sus accionistas. Prepara y usa la estadística de la renta nacional y por último regula las actividades de las entidades. Propósito y valor normativo. El propósito y valor normativo es ayuda a los organismos nacionales de normalización contable a la hora de desarrollar sus propias normas. Asimismo, ayuda a los que elaboran los estados de situación financiera al aplicar las normas internacionales de contabilidad, así como al tratar con materias que no han sido todavía objeto de una norma internacional de contabilidad. Ayuda
a los auditores en el proceso de formarse una opinión sobre si los estados financieros se preparan de conformidad con las normas internacionales de contabilidad. Entendemos por auditor es la persona capacitada y experimentada que es designada por una autoridad o por una empresa. Asimismo, ayuda a los usuarios, a los gerentes, dueños, accionistas de los estados financieros en la interpretación contenida en aquellos estados que hayan sido preparados siguiendo las normas internacionales de contabilidad. Alcance. Estos son los subtemas que vamos a desarrollar: el objetivo de los estados financieros, las características cualitativas que determinan la utilidad de la información de los estados financieros, la definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros y los conceptos de capital y mantenimiento de capital. Objetivo de la información financiera con propósito general. Instituto Superior Juan Bosco, Girón 2 de Mayo 400. El objetivo de los estados financieros es brindar información financiera a la empresa que informa, y estos deben ser útiles para los inversores, prestamistas y otros acreedores para que puedan tomar decisiones. Estas decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. Las decisiones que tomen los inversores existentes potenciales sobre la compra, venta o mantenimiento de patrimonio e instrumentos de deuda depende de la rentabilidad que esperen obtener de una inversión. Las decisiones que tomen los prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales sobre proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito dependen de los pagos del principal e intereses u otra rentabilidad que esperen obtener. Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por una gerencia o dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a sí mismo. La gerencia de una entidad que informa también está interesada en información financiera sobre la entidad. Sin embargo, la gerencia no necesita confiar en informes financieros con propósito general porque es capaz de obtener la información financiera que necesita de forma interna. Girón 2 de Mayo 470. Características cualitativas fundamentales. Tenemos dos características: relevancia y representación fiel. La característica relevancia. La información posee la cualidad de la relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que los utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmativo o ambos. Si tiene valor predictivo, se puede utilizar como un dato de entrada en los procesos empleados por usuarios para predecir resultados futuros. Y valor confirmativo, si proporciona información sobre, confirma o cambia evaluaciones anteriores. Representación fiel. Para ser fiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que pretende representar o que se puede esperar razonablemente que represente.
Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Tendría tres características esta representación fiel, ya que son seria, completa, neutral y libre de error. Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado. Incluye todas las descripciones y explicaciones necesarias. Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera. Una descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada. De otra forma, para incrementar la probabilidad de que la información financiera sea recibida de forma favorable o adversa por los usuarios. Y por último tenemos la característica libre de error. Significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno y que el proceso utilizado para producir la información presentada sea seleccionado y aplicado sin errores. Las características cualitativas de mejora. Comparabilidad. Esta característica nos permite establecer diferencias o similitudes entre partidas. Por ejemplo, establecemos comparaciones entre entidades o periodos de tiempo en la misma entidad. La comparabilidad, la meta de la coherencia y comparabilidad no es lo mismo que uniformidad. Las decisiones de los usuarios conllevan elegir entre alternativas, por ejemplo, vender o mantener una inversión, o invertir en una entidad que informa o en otra. La comparabilidad no es uniformidad. Para que la información sea comparable, las cosas similares deben verse parecidas y las cosas distintas deben verse diferentes. La segunda característica que tenemos es verificabilidad. Los usuarios están convencidos de que el fenómeno está representado fielmente porque dicha información se puede corroborar. La información podría ser aceptada por dos observadores independientes. Verificabilidad significa que observadores independientes diferentes, debidamente informados, podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción particular es una representación fiel. Tenemos dos tipos de verificación: verificación directa y verificación indirecta. La verificación directa significa comprobar un importe u otra representación mediante la observación directa, por ejemplo, contando efectivo. Y la verificación indirecta significa comprobar los datos de entrada de un modelo, fórmulas u otra técnica y recalcar el resultado utilizando la misma metodología. Ejemplo, es verificar el importe del inventario, comprobando los datos de entrada y recalculando el inventario final, utilizando la misma suposición de flujo de costo. Ejemplo, utilizando el método de entrada y método de salida. La característica oportunidad: cuando la información está disponible en el instante, es capaz de influir en las decisiones de los usuarios. Significa que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo la información, de forma que esta información tenga la capacidad de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información, menor es su utilidad. Y por último, tenemos la característica comprensibilidad. La información es clara y precisa. Por la naturaleza se podría omitir información para hacer el fenómeno más sencillo, pero puede resultar engañoso. Se trabaja con el supuesto de que los usuarios financieros estudian la información con diligencia y son conocedores del mundo de los negocios.
La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa hace comprensible. Los informes financieros se preparan para usuarios. Estos usuarios pueden ser los gerentes, los accionistas, los dueños de la empresa que ya tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios. Además, que puedan revisar y analizar la información con diligencia. Los elementos de los estados financieros. Tenemos el elemento de activo, pasivo y patrimonio. El elemento de activo. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Ejemplos de activo: dinero en efectivo, cheque a cobrar, maquinarias, vehículos, entre otros. Una entidad emplea sus activos para producir bienes o servicios capaces de satisfacer deseos o necesidades de los clientes, puesto que esos bienes o servicios satisfacen los deseos o necesidades. Además, los clientes están dispuestos a pagar por ellos y por tanto a contribuir a los flujos de efectivo de la entidad. Pasivo. Seguimos con activo. Algunos activos, como por ejemplo las cuentas por cobrar y los terrenos, están asociados con derechos legales, incluido el derecho de propiedad. Las entidades obtienen los activos mediante su compra o producción, pero también pueden generarse activos mediante otro tipo de transacciones. Por ejemplo, los terrenos recibidos por una entidad de gobierno. Pasivo. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Ejemplo de pasivos son los préstamos, las cuentas por pagar, los gastos de personal, entre otros. Un pasivo es un compromiso, es una responsabilidad de actuar de una determinada manera. Además, las obligaciones pueden ser exigibles legalmente, como consecuencia de la ejecución de un contrato, de un mandato contenido en una norma legal. Este es normalmente el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos. Patrimonio. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Patrimonio es definido como un residuo o resto. Puede subdividirse a efectos de su presentación en el balance. Ejemplo, en una sociedad por acciones pueden mostrarse por separado los fondos aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas y las reservas específicas procedentes de ganancias y las reservas por ajuste para mantenimiento de capital. Rendimiento. Tenemos los ingresos y gastos. Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incremento del valor de los activos, o bien como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumento del patrimonio. La definición de ingreso incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y corresponden a una variada gama de denominaciones tales como ventas, recibo por honorarios, los intereses, los dividendos, alquileres y por último las regalías. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones de los activos.
La definición de gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de ventas, los salarios y la depreciación. Ajustes por mantenimiento de capital. La evaluación o reexpresión de activos y pasivos genera incremento o decrementos en el patrimonio, ¿no? Es un aumenta o disminuye en el patrimonio. Pero aún cuando dichos incrementos o decrementos cumplan la función de ingresos o gastos, no son incluidos en el estado de resultados. Reconocimiento de los estados financieros. Reconocimiento es un proceso de determinación de la partida e importe para incorporar un hecho económico en el balance o estados resultados. Sea probable que un beneficio económico asociado a la partida llegue o salga de la entidad, valor que sea medido con fiabilidad. La probabilidad de beneficios implica el grado de incertidumbres respecto a los beneficios económicos futuros. Medición de los elementos de los estados financieros. Medición es un proceso de determinación del importe monetario de los elementos para incorporarlos en el balance o estado de resultados. Para ello se deben elegir una base o método de medición. Costo histórico. Los activos se registran por el importe pagado por ellos en el momento de su adquisición. Los pasivos se miden por el importe monetario de los productos recibidos al momento de contraer la obligación. Ejemplo, en el caso de los impuestos a las ganancias, por las cantidades de efectivo y equivalentes de efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal de la operación. Costo corriente. Los activos se miden por el importe que pagaríamos actualmente para adquirir el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se miden por el importe sin descontar que pagaríamos actualmente para cancelar la obligación. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. Valor realizable. Nos dice que los activos se miden por el importe que se recibiría en su venta no forzada. Los pasivos se miden contablemente por el importe necesario para liquidarlos en el curso normal de operaciones. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación, es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes de efectivo se esperan pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de la operación. Y por último tenemos el valor presente. Los activos se miden a valor presente descontando las entradas de efectivo netas esperadas en el curso normal de operaciones. Los pasivos se miden descontando las salidas de efectivos netas esperadas. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas en el curso normal de la operación. Conceptos de capital. Concepto de capital es la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido. Capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. Mantenimiento de capital. Tenemos el mantenimiento de capital financiero y mantenimiento de capital físico. Mantenimiento de capital financiero. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si el importante financiero al final del periodo excede al importante financiero de los activos netos al principio del mismo. El mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades monetarias, nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. Mantenimiento de capital físico. Se obtiene ganancia
solo si la capacidad productiva en términos físicos de la entidad al final del periodo excede a la capacidad productiva en términos físicos al patrimonio del periodo. El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en que una entidad define el capital que quiere mantener. Si los gastos superan a los ingresos, el importe residual es una pérdida. La principal diferencia entre los dos conceptos de mantenimiento de capital es el tratamiento de los efectos de los cambios en los precios de los activos y pasivos de la entidad. Estimados estudiantes, esto sería todo de la primera clase. Nos encontramos en un pronto video. Muchas gracias.